Amén, podemos compartir lo que hemos recibido. Hoy vemos bastantes, ahí está hermana Elena, Carolina, Dorita, hola Dorita, Marvin, Isaí, Linda, hermano Mario, Isaí, hermano Jorge. Adelante. Y eso que leímos dos veces. Amén, hermanos, por este mensaje del estudio vida de Génesis, pues ya nos muestra el significado del sol, de la luna y de las estrellas. Realmente hay una palabra que me impresionó mucho, que es que este sol puede sanar de la muerte. Y es una palabra que alegró mucho mi corazón, porque yo creo que nosotros hemos experimentado muchas veces, o algunas ocasiones, o muchas veces, el poder de la muerte, o sea, del pecado y de la muerte, y es muy fuerte, ¿verdad? Por eso es que en la oración el Señor le dice, líbranos de toda tentación, porque, digamos, hay un poder bien fuerte en la muerte, en el pecado, pero me gustaba esta frase porque este sol puede venir a sanar todo lo que tenga que ver con la muerte. Y definitivamente cuando hay sol, las tinieblas no pueden prevalecer, sino que es el sol el que prevalece. Y me recordaba una vez que fui allá por Chimaltenango y a buscar a una persona para un trabajo, pero el día estaba sombrío, sombrío, y de verdad que era como, daba hasta miedo la sensación de la, digamos, porque había como nieblas, como tinieblas, no estaba oscuro, pero sí estaba muy bajo y muy opaco el sol. Entonces, me recordaba de esto porque realmente a veces nosotros no vivimos en la intensidad de este sol, que es Cristo mismo como el sol de justicia, y debemos de acercarnos a Él. Él es la única persona que puede sacarnos de nuestra condición de muerte, de vejez, nuestra condición de pecado. Realmente este sol es maravilloso porque puede aniquilar cualquier situación negativa de cualquier persona. Entonces, ¿por qué no nos vamos a acercar a este sol, verdad? A menos que nos guste vivir así, pero porque a veces nos acostumbramos a vivir de cierta manera, pero realmente con los años nosotros nos llegamos a dar cuenta que este mundo lo único que trae es insatisfacción y que prácticamente la sombra y las tinieblas lo único que van a traer son consecuencias negativas y uno no vive bien, la verdad es que uno vive infeliz, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente acercarnos a este sol de justicia, que es Cristo mismo en toda su expresión y en todo su resplandor. Entonces alabo al Señor esta tarde porque Él es el sol de justicia y eso es maravilloso. Luego, cuando vemos la luna está pues representando a la iglesia y me gustaba también mucho porque la luna no tiene una luz propia, sino lo que hace es que simplemente está reflejando la luz del sol y esto es el crecimiento de la iglesia. Y habla el hermano de que tal vez no tenemos la plenitud de la luna, una luna llena, sin embargo tenemos un crecimiento de la iglesia, estamos como la luna creciente. Entonces eso es maravilloso porque realmente nosotros debemos de apreciar mucho más la iglesia el día de hoy. Ciertamente con los años debería de ser, llegar a ser más dulce la iglesia, más necesaria para nosotros. El único lugar donde nosotros podemos encontrar realmente una claridad en esta hora oscura es en la iglesia. Hermanos, definitivamente nosotros no podemos vivir sin la iglesia, ni siquiera debemos de pensar en la posibilidad de vivir fuera de la iglesia. Y no estoy hablando, perdonen, ¿verdad? Pero no estoy hablando de ningún grupo religioso, ni evangélico, ni católico, ni nada. Estoy hablando de la iglesia genuina. Nosotros no podemos vivir sin la iglesia, ¿verdad? Es imposible vivir sin la iglesia y ni mucho menos crecer si no estamos dentro de la iglesia. Entonces, hoy alabo al Señor porque nos ha puesto en el lugar indicado. Nosotros aquí en la localidad de Misco no somos muchos,
hermanos, pero alabado sea el Señor, porque aquí está la luz del Señor. Y yo lo veo en las reuniones y lo disfruto en las reuniones. El Señor anhela crecer mucho más en esta localidad, pero realmente esta iglesia o esta localidad de Misco lo que está haciendo es que está reflejando la luz del sol. Y eso es maravilloso porque hay esperanza para nosotros. Esta iglesia es maravillosa. Yo considero que la iglesia en el recobro del Señor es la única iglesia que hay, ¿verdad? No quiere decir que no considere a los creyentes parte de la iglesia, pero la realidad de lo que vemos en el ministerio, en la Biblia, en los santos, hermanos, no hay ningún otro lugar donde resplandezca la luz de tal manera, ¿verdad? Que esté portando la luz como este candelero maravilloso. Entonces, ciertamente, hermanos, no debemos descuidar nuestra vida de la iglesia, ni debemos menospreciar las reuniones ni la iglesia, porque realmente miren, yo estuve varios tiempos de lugar en lugar en la cristiandad, y realmente todo era moralidad, ética, consejos y algunos pastores que hablaban muy bonito. Nada que ver comparado con las verdades y la riqueza que existe en la vida de la iglesia, en el recobro del Señor. Entonces es maravillosa esta vida de la iglesia. Y por último, las estrellas, ¿verdad? Que al final son hermanos que se necesitan cuando la luna está opaca o cuando ha menguado. Pero en la era del oscurantismo, algunos hermanos resurgieron. Me recuerdo de la historia de Martín Lutero, porque él surgió en un tiempo donde prácticamente el oscurantismo estaba prevaleciendo y realmente hubo mucha confusión porque la iglesia católica dominaba muchas esferas y prácticamente era una iglesia mundana, totalmente ajena a las verdades. Entonces Martín Lutero viene y él recobra la verdad de la justificación, pero es alguien que está brillando en medio de la oscuridad. Los hermanos Zinzendorf y los hermanos Moravo, que recobran parte de lo que es la vida de la iglesia y la experiencia de la vida. Pero es impresionante porque estos hermanos vienen a resurgir en una época donde pues la iglesia no tiene mucha fuerza. Entonces debemos de apreciar el ministerio de esos hermanos. También recuerdo que el hermano Lee decía y el hermano Ni, que ellos tenían muchos libros de los hermanos en los cuales se basó mucho de su ministerio. Entonces debemos de apreciar la luz que se da a través de las estrellas, pero lo que más debemos de anhelar es que esta iglesia sea una iglesia creciente. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor por estas lumbreras del cuarto día. Realmente en nuestra experiencia debemos de apreciar todo esto y debemos de entrar a la experiencia de Cristo como el sol naciente, como aquel que se levanta en medio de la muerte y prácticamente termina con toda la muerte y trae una nueva era. Pero también debemos de disfrutar la iglesia como aquella que es portadora. La lámpara es como el centro y lo importante, pero realmente el candelero es el que porta esta luz. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir porque estoy muy contento. Realmente eh, estoy muy contento porque realmente el Señor nos puso acá porque aquí está la verdad, aquí están las riquezas, aquí Él nos eligió, ¿verdad? Para estar en la iglesia y realmente para disfrutar de este Cristo maravilloso y su luz. Amén, hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Y yo entiendo al hermano de su alegría y su entusiasmo, porque en la mañana cuando leemos la porción que nos corresponde, lo mismo decimos con él. Le decimos, Señor, ¿qué nos vas a dar hoy? Y el Señor nos da algo, siempre, algo adicional, o lo mismo que así como ahora, la forma alegórica con que el hermano hace alusión al sol, a la luna y las estrellas. Y lo da pues en cuanto a que la iglesia refleja la luz del sol. Y hay algunas estrellas que brillan cuando esta luz ha menguado. Entonces, en cuanto a nosotros, necesitamos estar en la iglesia. Es algo que no es ni necesario, sino que es parte de la vida de cristiana. Debemos nosotros permanecer totalmente en la iglesia. Porque la iglesia actualmente está compuesta del ministerio. El ministerio trae a la iglesia a nosotros. Pero recordémonos de que en cuanto al candelero que brilla, en cuanto al espíritu que alumbra, en cuanto a la luz que nos da también un entendimiento, nos abre las escrituras,
Y por eso este ministerio es un ministerio de una iglesia ortodoxa, porque está apegado totalmente a lo que es la vida que el Señor ha dado. Está apegado completamente a la palabra de Dios. Y veíamos nosotros, por ejemplo, en la práctica, nosotros hemos visto que la iglesia es corporativa. Dicen los hermanos, nadie vaya solo, tráiganlo al cuerpo. Que se vaya digamos, que todos conozcamos lo que está sucediendo, que nadie se arrogue para sí mismo algo, sino que lo suelte y lo dé a la iglesia, y la iglesia y los hermanos van a resolver. Entonces uno en alguna manera, no alguna manera, se cubre uno de cualquier problema que exista siendo corporativo. Siendo individual, mata a la iglesia, se anula el poder de la iglesia, la luz, que alguien se quiere arrogar la luz para sí mismo. Esto es incorrecto, esto es antibíblico, es anti lo que la palabra nos trae. Y nosotros vemos que el Señor Jesucristo fue corporativo. Él al principio llamó a 12, era corporativo, pues él no iba a hacer las cosas solo, llamó a 12. De ahí, estos 12 llamaron a otros. Y cuando él resucitó, él murió, resucitó y estuvo los 40 días, estaba totalmente corporativo, o sea que él no iba solo. Él los instruyó durante 40 días, no se sabe qué pasó, pero lo que se cree es que él los instruyó totalmente en el Espíritu, los llenó del Espíritu. Por eso es que Pablo llegó al sacrificio, los otros hermanos también, y Juan estuvo preso en la isla de Patmos, de ahí él regresó en Filipos, estuvo a cargo de una iglesia. O sea que él ahí ejercía, porque ya estaba grande, pues calculamos con Linda que tendría unos 85 años. Ya no podía salir a predicar a los pueblos, a las ciudades, a los parques, sino que él estaba fijo en una iglesia, en la luna, pues brillando y transmitiendo esa luz a cuantos. El apóstol Pablo igual. Entonces, es bien importante porque este ministerio nos adiestra para que no actuemos en forma individual, sino que nosotros somos corporativos. No podemos actuar en forma individual por nuestros propios pensamientos o nuestras propias decisiones. Es algo que debe anularse. Por eso está como del principio de los nicolaitas. Pues los nicolaitas tienen su jerarquía, pero ¿de qué sirve? Se termina el jerarca y lo demás que quedan dispersos como ovejas sin pastor, ¿verdad? Entonces, necesitamos, o sea que en cuanto al sol, la luna y las estrellas, es bien importante. La luna debe brillar siempre a nosotros. Nosotros tenemos que acudir siempre al ministerio, tenemos que ir siempre a la iglesia, estar vivientes con esta luz de la iglesia que es reflejar el reflejo de Cristo y estar llenos pues, de Él. Como iglesia nosotros también tenemos que hacer lo mismo, reflejar lo que la palabra es. La palabra, no lo que nosotros creemos, sino lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos dé, de lo que estemos llenos para que esto se transmita a aquellos que vengan, porque oramos para que vengan nuevas familias. Entonces, cuando vengan nuevas familias, tenemos que hacer este reflejo de esta palabra para que ellos sean alumbrados y que posteriormente ellos alumbren a otros. Amén. Amén. Me gustó mucho la parte del sol, Cristo y los santos, y me gustaba lo que compartía Marvin, y es bien cierto, ¿verdad? Que solo el resplandor, ¿verdad? La luz del Señor es el único que puede sanar la muerte que hay en nosotros, ¿verdad? Y es maravilloso ver el ejemplo de que pone ahí el hermano, porque habla acerca de, permítame, sí, donde dice que el pueblo que estaba sentado en las tinieblas vio una gran luz. Esto es en Mateo 4:16, ¿verdad? Cuando Cristo vino al mar de Galilea. Y el hermano pone ahí el ejemplo, ¿verdad? Porque dice que todos los que estaban sentados, ¿verdad? Recibieron, o la luz brilló, ¿verdad? Sobre ellos. Y entonces es maravilloso ver, ¿verdad? Cómo
este sol, ¿verdad? Este resplandor es el único que puede quitar la muerte en nosotros, ¿verdad? Y me ponía a pensar esto, ¿verdad? Que en realidad, pues yo necesito, mi familia necesita, ¿verdad? De este sol, ¿verdad? Que es el único que puede en realidad absorber y quitar toda la muerte que puede haber en nosotros. Y más adelante habla de la iglesia y también es maravilloso ver lo importante que es la iglesia, ¿verdad? Cómo es que nosotros necesitamos de la iglesia, no podemos estar o no decir que la iglesia no es importante porque la iglesia, ¿verdad? Es la única que puede obtener la luz del sol directamente, indirectamente. Y también hablaba un poquito de que debemos devolver nuestro corazón, ¿verdad? A la iglesia, porque de esta manera nosotros vamos a poder recibir la luz de Cristo. Y es bien importante a veces, decía ahí, de que no podemos menospreciar la iglesia o buscar otra cosa, porque en realidad la iglesia es muy importante, porque es la única que puede reflejar la luz del Señor. Y incluso decía aquí que muchos podían testificar, ¿verdad? Que nos incomodaba la iglesia y que incluso la rechazábamos. Y si nosotros hacemos esto, en realidad nosotros vamos a estar en tinieblas. No había visto la importancia de la iglesia, ¿verdad? Así que debemos de volvernos a la iglesia y ser uno con ella para poder resplandecer. Amén. Tenemos unos minutitos para terminar. Si alguien más quiere compartirnos. Vimos la semana pasada las lumbreras del cuarto día, este paréntesis, y pues hoy vemos el significado de cada una de ellas. Entonces, el sol representa a Cristo y a los santos que en un futuro van a resplandecer como el sol. Esto fue muy impresionante, pero alude a Cristo y a los santos que en un futuro, dice hoy en día Cristo es el sol, mañana los santos vencedores también serán el sol, pero hay una esperanza y hay un tiempo para ello. La luna representa a la iglesia y pues de alguna manera puede que esto lo hayamos escuchado antes, ¿verdad? Entonces, la luna es prefigura de la iglesia como tal. Uno de los principios es que la luna pues refleja la luz. Las iglesias locales son como candeleros, pero en Apocalipsis se ven los candeleros, pero también las lámparas que están en los candeleros. Entonces, el candelero en sí mismo no brilla, sino que son las lámparas las que tienen ese trabajo de resplandecer. Así que en este tiempo de la iglesia que está tipificado por la noche, es necesario que brille la iglesia. Tal vez no como una luna llena, pero por lo menos como un cuarto creciente, ¿verdad? Donde ya no sean necesarias las estrellas, sino es el tiempo de que la iglesia como tal resplandezca, ¿verdad? Como un grupo, no cuando surgen estas estrellas que son hermanos demasiado prominentes, significa que la iglesia está menguante. Menguante quiere decir que se va bajando. No se necesita de personas demasiado sobresalientes dentro de la iglesia, que todos callen y solo alguien hable. Eso no es lo que Dios busca. De hecho, esta semana hay uno de los días que hemos visto, nos dice que Dios quiere o quería en Israel que todo el pueblo fuera profeta,
¿verdad? Entonces, no que un hombre fuera el profeta de todo el pueblo, sino que todo el pueblo. Así que estas figuras relacionadas, estas lumbreras ahora relacionadas o aplicadas son maravillosas. Aleluya por el sol, aleluya por la luna y las estrellas, y por el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Nos corresponde a todos reflejar la luz del Señor. Amén. Pues creo que terminamos acá. Avanzamos en el estudio de vida del mensaje número 5, el estudio de vida de Génesis. Nada más quisiera tomar los últimos minutos para que permítanme un momentito acá. Voy a detener esto.